¿Qué tal, amada iglesia? Es un gusto saludarles. Como ustedes ya saben, desde la semana pasada volvimos otra vez a solo nuestras reuniones en línea. Por ahorita, por precaución, por amor a cada uno de ustedes, he tomado la decisión de que sea solamente en línea y esperamos que en un par de semanas podamos volver de manera presencial y en línea. Pero bueno, yo quiero animarte a que continúes. Ya hemos tenido un tiempo ahorita, pero que continúes preparándote, disponiendo tu corazón para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Por favor, ahí donde estás, en tu sala, en tu cocina, en tu recámara, haz a un lado toda distracción, que no haya nada que te robe lo que Dios quiere hablar. Es muy importante, estamos siendo iglesia de esta manera, siendo convocados para lo que Dios quiere. Así es que haz a un lado toda distracción y que podamos recibir lo que Dios quiere darnos. Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias en este día por este tiempo. Te pido, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, en todo lo que tú quieres hacer. Ven con tu Santo Espíritu y toca a mis amados hermanos y haz lo que deseas. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Aún te pido que si alguno en este momento está en una situación de salud de algún tipo, que tu mano poderosa esté sobre de ellos, sosteniéndole. Gracias por lo que eres y lo que haces, y yo te pido, amado Espíritu Santo, que el propósito que tú deseas al enviar tu palabra se cumpla. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy comienzo una nueva serie que se llama Anclados. Durante las próximas 3 semanas, esta y 2 más, quiero poder compartirles esta serie y hoy se llama el mensaje Fe en la tormenta. Y bueno, pues todos sabemos, y no es algo nuevo, todos sabemos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo complicado. Hay muchas situaciones que están sucediendo y parece que vienen juntas en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a cuestiones de diversas problemas de diferentes tipos. Y bueno, además de ello, pues todo el tiempo que ya lleva toda esta situación, todos pensamos que pues esta cuestión de la pandemia sería de un par de meses, a lo mejor de manera exagerada, y bueno, pues ya pasó el 2020 y ahora estamos en el 2021 y pues todavía está esto que no sabemos para qué tiempo. Pero bueno, la palabra siempre nos da una respuesta y yo quiero que podamos nosotros ver lo que Dios nos dice. En el libro de Corintios capítulo 13, versos del 8 al 13, la base de esta serie es el verso 13, pero yo quiero leer desde un poco antes. Dice en el verso 8, el amor nunca deja de ser. ¿Cuál? El amor de Dios. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, ¿sí? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿quién es? Nuestro Señor, entonces lo que es en parte se acabará. Pero dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara a nuestro Señor, ¿sí? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Sí, repito. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Sí, en medio de todo lo que le estoy comentando, de todas estas situaciones que estamos viviendo, hay una manera como nosotros podemos mantenernos firmes, poder permanecer, ¿sí? Y esto es, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice, pero la palabra nos habla de estos tres, la fe, la esperanza y el amor.
Sabemos, por ejemplo, que cuando un barco está en una situación, está en una tormenta y necesita estar donde tiene que estar, es muy importante que puedan soltar esta ancla, y esta ancla los va a mantener en el lugar donde deben de estar, ¿sí? Y bueno, toda esta situación que estamos viviendo es como una tormenta que no lleva un día ni dos, sino lleva ya cientos de días, y necesitamos nosotros, en medio de estas diversas pruebas, en medio de estas dificultades, permanecer en Dios, ¿sí? Y la Escritura nos dice que en medio de todo esto, lo que permanece, lo que nos lleva a estar firmes son la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? Nos dice que estas tres cosas durarán para siempre, y estas tres nos llevan a la meta que es Jesús. La Escritura nos muestra puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces esto es importante. Ahora, ¿a qué se refiere la Escritura con permanecer? ¿Sí? La palabra permanecer significa quedarse en un lugar, aunque las circunstancias no sean las apropiadas, ¿sí? Quedarte en una relación, por ejemplo, en el matrimonio, ¿sí? Es muy importante cuando la Escritura nos muestra y habla acerca del matrimonio, habla acerca de un pacto, y para poder permanecer en esa relación es muy importante recordar ese pacto. Entonces nos habla de permanecer en una relación y de tener expectativas de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Si por medio de la fe, por medio del permanecer, nos lleva a durar, a perdurar, a persistir, a continuar y a aguantar hasta el final. Entonces, esto es algo muy importante, porque solo si permanecemos en estos tres, podremos llegar a la meta que es Jesús. Hoy, ¿sí? Yo quiero tratar con el primero de estos tres, ¿sí? Quiero hablarte acerca de la fe y cómo es que podemos permanecer por medio de la fe, ¿sí? Y por eso le puse este mensaje, fe en la tormenta, porque es importante. Dios nos ha llamado a estar firmes hasta el final. ¿Cómo podemos permanecer en la fe? La Biblia nos habla en el libro de Romanos, capítulo 1, verso número 17, un verso muy conocido, y algunas veces con esta clase de versos podemos pasar por alto muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Porque en el Evangelio, que es el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, la justicia de Dios, ¿sí? Por medio de Jesucristo, se revela por fe y para fe, ¿sí? Nos dice la Escritura, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la Escritura nos muestra que es por medio de la fe que somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz, pero también por medio de la fe es que nosotros nos mantenemos en esa justicia, no nuestra, sino la justicia de Dios. Y nos dice la Escritura que el justo, el que ha sido justificado por la fe, vive o vivirá de una manera diferente, ¿sí? Ve usted en este verso, nos habla de la fe que justifica nuestra manera de vivir. Entonces, esto es algo importante. Estamos viendo mucha gente a nuestro alrededor que está viviendo ahorita un caos, que está viviendo situaciones donde están alterados, están fuera de sí por todo lo que está pasando, y entendemos en cierto sentido. Pero la Escritura nos muestra que hay una manera de vivir diferente, y esta es cuando nosotros estamos anclados en esa fe, ¿sí? Porque todos sabemos que los problemas, las dificultades vienen sobre todos nosotros, ¿sí? Pero la manera como las enfrentamos es diferente. Entonces,
de eso se trata. Por ejemplo, el comienzo de nuestra vida cristiana es o viene por medio de un paso de fe. Así comienza nuestro caminar. Si usted recuerda, nosotros empezamos en nuestro caminar por fe, por medio del arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, la confesión de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ese es el primer paso. Así comienza la vida cristiana. Pero también lo que nos mantiene dentro de la vida cristiana es el caminar dando esos pasos de fe, ¿sí? Entonces es importante el permanecer caminando por fe y para fe. Entonces esto es algo que necesitamos recordar. Yo estaba recordando hace muchos años, ya tiene un rato, no voy a decir cuántos, pero estando en Jalapa estaba como encargado, era el líder de los adolescentes, y hubo una vez que quise llevarlos en una caminata, en 2 combis, fuimos, nos éramos unos 15, 20 con los adolescentes y 2 o 3 gentes que me estaban apoyando. Fuimos de Jalapa a un lugar en una población, creo que era Cajete, que está en camino hacia Perote, ahí por lo de las Vigas, y en ese lugar nos llevaron con esas camionetas, bajamos ahí y a partir de ahí por veredas caminamos hasta Jalapa. Fue un sábado por la mañana. Creo que nos llevó aproximadamente 5 o 6 horas caminando. Creo que hay muchos adolescentes no lo olvidaron y no lo olvidarán porque fue algo muy bueno, pero también no fue nada fácil. Y algunas veces así puede ser nuestra vida. Y en esta caminata había 3 tipos de caminos, como los hay en la vida, en nuestra vida. Hay caminos planos, hay subidas y hay bajadas. Cuando íbamos por los caminos planos, pues tú ibas disfrutando, todo estaba muy padre, todo estaba muy bien, pero había momentos donde había subidas. Y esas subidas eran difíciles, eran cansadas, ¿sí? Y estaban llenos de retos. Pero también había momentos que había bajadas muy pronunciadas. Y todo el mundo piensa que las bajadas son fáciles, pero si tú has caminado por sendera, por brechas, también sabrás que las bajadas son muy difíciles porque es muy fácil resbalar. Recuerdo que llegamos a una parte de un campo donde había unos sembradíos de unos matorrales, maíz y toda esa parte, y empezamos a bajar. Inmediatamente dabas unos pasos y resbalabas, otros pasos y resbalabas, y fue difícil también bajar porque resbalábamos frecuentemente. Había momentos donde estábamos bajando por lo que era un río, que era lo que había sido un río. Entonces por ahí bajábamos, pero hubo momentos donde empezó a llover. Y no llovía mucho, era una lluvia, ya sabes, las de Jalapa, de ese chipi que le llaman, y empezó a hacerse como un lodo, una arcilla resbaladiza, y parecía tobogán, ¿sí? Entonces, pues llegamos después de 5 o 6 horas, recuerdo que empezamos creo que 8 de la mañana, un sábado, y no sé si estábamos 3, 4 de la tarde, ya ni sé a qué horas, llegando a las primeras tienditas de una población, ya entrando ahí a Jalapa, creo que era San Bruno, no recuerdo bien, ¿sí? Y llegando a una tiendita, casi a vaciar la tiendita, porque todos llegamos con hambre, llegamos con sed, pero lo importante es que todos llegamos, ¿sí? Y hubo momentos donde tuvimos que tomar de la mano a algunos adolescentes y jalarlos, animarlos, porque decían, ya no puedo, ¿sí? Pero lo padre fue que llegamos todos, y fue una experiencia increíble que yo creo que nunca vamos a olvidar. Mi amado, la vida tiene
terrenos planos, tiene subidas y tiene bajadas. No sé, estos días han sido días donde hemos tenido una combinación y parece que más de tiempos de caminos planos han sido subidas y por otro tiempo bajadas muy resbaladizas. ¿Qué nos lleva a permanecer firmes? Es esa fe. Si Dios nos ha llamado a caminar con Él y no nos prometió que nuestra vida fuera o que iría a ser fácil, en ninguna manera. Entonces tenemos que ver, y Pablo dice a los corintios que lo que permanece, lo que nos lleva a permanecer es el entender esto. Ahora, la Biblia nos dice, otro de los versículos muy conocidos, Romanos 10, verso 17, que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la Escritura nos habla que una manera como viene la fe a nuestras vidas es por medio de oír, pero no oír cualquier cosa, sino oír a Dios. En nuestra vida hay muchas voces, principalmente hay 3 voces. Número 1, la voz de Dios. Número 2, la voz del diablo, de nuestro adversario, el diablo. Y número 3, nuestra voz. Y durante toda nuestra vida estamos oyendo estas 3 voces. Pero obviamente oír nuestra voz muchas veces nos confunde. Oír la voz del diablo solamente va a traer engaño y va a traer mentira a nuestras vidas, porque su función es robar, matar y destruir. Pero el oír a Dios nos lleva a conocerle, y el conocerle nos lleva a mantenernos firmes en medio de las dificultades. Si tú ves los discípulos, una vez que oyeron a Jesús, una vez que vieron, lo contemplaron resucitado, ¿sí?, pudieron permanecer, incluso algunos murieron martirizados por su fe. ¿Y cómo es que aún en medio de todo esto no perdieron esto? No perdieron el caminar con Dios, y esto es porque tenían una fe real. Entonces esto es algo importante. Yo te hago una pregunta: si la Escritura dice que la fe viene por el oír, te pregunto, ¿sí?, ¿qué voz estás oyendo? Todos nosotros sabemos que ahora hay una facilidad de oír una cantidad, por ejemplo, de noticias, y hay muchas noticias que en general son malas noticias. Y yo te digo algo, yo escucho el noticiero, pero trato de escuchar lo necesario y de escucharlo por medio de los oídos de la fe, por medio de ver a Dios, de pasar a todo por la fe, porque esto es algo importante. Entonces necesitamos, si la fe viene por el oír, yo necesito oír a Dios. Inclinar mi oído. Cuando tú no escuchas a alguien, inclinas tu oído, ¿sí? Tratas de poner atención, le dices o tratas de apagar, de decirle a los demás: guarden silencio porque quiero escuchar. Entonces algo importante es que necesitas hacer a un lado aquello que te distrae, hacer a un lado toda voz que no te deja oír, todo ruido en tu vida, y poner atención a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Qué pasa si vacilamos en nuestra fe y dejamos de oír la voz de Dios? El resultado es que dejamos de permanecer y vacilamos en nuestro caminar con Dios. Yo quiero hablarte rápidamente de 3 enemigos de nuestra fe y por lo tanto de nuestro caminar con Dios. Si por medio de estos 3 enemigos nosotros nos es robada la fe y nos es robado el estar firmes en lo que Dios quiere. El primero de ellos es la duda, ¿sí? Sabemos que hay una gran cantidad de ideas, de pensamientos, de argumentos que lo que quieren traer es duda, ¿sí? Y por ejemplo, en Mateo 14, verso 27 en adelante, nos habla de un momento en la que Jesús nos dice que sus discípulos lo subió a la barca
y les dijo que se adelantaran en la barca mientras él iba a orar, ¿sí? Y más tarde él fue hacia ellos caminando en una noche oscura, y cuando ellos lo vieron, dijeron: un fantasma. Y sacaron a la niña que traían dentro, ¿verdad? Y en medio de todo, de toda esta situación, Jesús les dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y dice el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿sí? Lo que les dije: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Al ver el fuerte viento, las circunstancias, tuvo miedo y comenzó a hundirse, ¿sí? Dio voces diciendo: Señor, sálvame. La duda entró, ¿sí? Y entonces al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese bien, yo creo que Pedro tuvo fe para caminar en medio de la tormenta, en medio de las aguas, de una manera increíble, pero luego la Escritura nos muestra que vio las circunstancias. Y lo que sucede es, cuando vemos las circunstancias, es que podemos empezar a dudar, y bien pueden venir pensamientos necios que nos llevan a dudar de Dios, dudar del amor de Dios, dudar de la misericordia de Dios, dudar si Dios hará lo que Él ha dicho que Él hará. Y entonces Jesús le dice: tu problema fue esa fe, porque dejaste de confiar, dejaste de verme a mí. Vemos aquí que lo que le acaba de decir, la fe viene por el oír. Pedro escuchó a Jesús, Jesús le dijo: ven. Por medio de esa palabra él escuchó, caminó, pero cuando dejó de oír a Dios y empezó a oír al diablo, empezó a oír su voz, se hundió. Mi amado, por favor, no dejes que la duda entre a tu corazón. Mantente oyendo la voz de Dios en medio de toda esta situación. Recuerda que el nombre de nuestro Dios es fiel y verdadero, y que esto te lleve a mantenerte, porque de eso se trata. Recuerda, fe en la tormenta, que estemos nosotros firmes en medio de lo que está pasando. El segundo enemigo con el cual tenemos que combatir es el miedo, ¿sí? La Escritura nos muestra también tuvimos una referencia con Pedro, fue una combinación de miedo y duda, pero también la Escritura nos muestra, por ejemplo, acerca de un profeta, un gran profeta, uno de los profetas más grandes, tremendos del Antiguo Testamento, Elías. Y dice en Primera de Reyes 19, verso 3, si después usted lo puede leer, de que una bruja lo había amenazado, y después de una gran victoria le vino un contraataque muy fuerte, y dice la Escritura: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y la Escritura nos dice que él se fue a un lugar desierto, se echó debajo de un árbol y le dijo a Dios: quítame la vida. Un profeta tremendo que Dios lo había utilizado para algo tremendo. Por un momento, mientras vio el peligro, no vio a Dios, vio el peligro, se detuvo, se hundió, ¿sí? Se quedó en un lugar donde no era lo que Dios tenía preparado. Sí, tuvo miedo. Dios no había terminado con él, y Dios tenía planes para su vida, pero él dejó que el miedo entrara a su corazón, y al entrar el miedo, él dejó de caminar con Dios, dejó de permanecer. Y claro, sabemos que Dios en su misericordia lo llama, le despierta, envía ángeles a levantarle, a darle de comer,
a que él pudiera ser levantado para lo que Dios tenía delante. Mi amado, no dejes que el miedo entre a tu vida. Debemos de tener precaución, debemos de ser muy cuidadosos, debemos de ser muy sabios en nuestro caminar ahorita. No se arriesgue, pero no debemos de vivir con miedo, ¿sí? Porque confiamos en un Dios soberano, creemos en el amor y la misericordia de Dios. El tercer enemigo de la fe es el pecado, ¿sí? Y esto es algo muy extenso, no voy a entrar ahí mucho, pero la Escritura nos dice en Génesis capítulo 3, verso número 1 en adelante, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, ¿sí? La cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira, sí, Dios no había dicho eso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. El verso 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros vemos cómo es que la serpiente trajo engaño, trajo duda, les dijo: ustedes pueden vivir independientes de Dios. En otras palabras, ustedes no tienen que confiar en Él. Y el resultado fue todo un desastre, ¿sí? Mi amado, cuando el pecado, cuando la fe, cuando nosotros hacemos a un lado la fe, el pecado entra, ¿sí? Cuando hacemos a un lado el pecado, la fe toma el lugar. Entonces es muy importante que nosotros podamos permanecer firmes, confiando en Dios, creyendo en Él, entendiendo que lo necesitamos, que dependemos de nuestro Dios completamente, ¿sí? Concluyendo, Dios nos ha llamado a permanecer, ¿sí? Como vuelvo a decirle, esta serie se llama Anclados, firmes en la roca que es Cristo Jesús. Y para poder estar de esta manera, entendiendo que Dios nos ha llamado a permanecer, a estar firmes en esta carrera hasta el fin, ¿sí? Necesitamos de esta fe, ¿sí? El problema es que mucha gente dice que tiene fe, pero el resultado, la evidencia es que no están permaneciendo en Dios. Entonces, de manera como conclusión, la Biblia nos dice en Santiago capítulo 2, verso número 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sí, no se trata nada más de decir que tenemos fe, sino se trata que nuestra fe sea una fe genuina, en la cual hay evidencia, ¿sí? Y de esta manera nos lleva a permanecer. La Escritura que le acabo de leer nos muestra que hay una fe viva y una fe muerta. La característica de la fe viva es que tiene obras o frutos en sí. La característica de una fe muerta es que no hay obras o no hay fruto. Entonces esto es algo importante. En medio de lo que estamos viviendo, necesitamos tener una fe viva, una fe donde es manifestada en obras, en obediencia, caminando con Dios. No es fácil, pero Dios nos ha llamado a hacerlo en este tiempo. Yo quiero terminar orando y quiero que podamos nosotros asegurarnos de poder tener esto en nuestras vidas. Acompáñame a orar. Señor, yo sé que tú nos has llamado a estar firmes, a estar anclados, Señor, en ti. Y nos dice la Escritura que la manera de hacerlo, una de las maneras de hacerlo, es por medio de la fe. Sabemos, Señor, que
que hay muchos obstáculos, muchas situaciones, hay muchas dificultades y pruebas que nos están rodeando en este tiempo, pero sabemos, Señor, que podemos nosotros estar firmes en ti por medio de la fe. La Escritura nos muestra de diferentes hombres y mujeres que pasaron por situaciones muy complicadas, pero ellos permanecieron firmes, Señor, y la característica de todos ellos era su fe. Yo te pido que podamos tener una fe genuina, Señor, donde ni la duda, ni el miedo, ni el pecado entran en nuestras vidas, Señor, sino nos mantenemos viendo al invisible, confiando en ti, Señor. Señor, yo levanto a cada uno de mis hermanos lo que están pasando. Sé que hay gente que está pasándola muy difícil en este tiempo, pero creo que es un momento donde podemos ver tu misericordia, tu gracia, tu rescate, tu ayuda. Señor, intercedemos por cada uno. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano y los sanes, que extiendas tu mano y los fortalezcas, Señor, y que puedan ver el amor y la misericordia de Dios. Yo te doy gracias. También te pido por los que están pasando por problemas de economía. Señor, ven y haz un milagro en sus vidas. Gracias te damos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, te animamos a mantenerte conectado con las actividades que tenemos en línea y estar pendiente. Seguimos orando, seguimos creyendo y esperando en Dios y confiando en todo lo que Él es. Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde. Familia, hemos escuchado un mensaje que puede cambiar nuestros corazones y nuestra perspectiva de ver el mundo. Cuando todo a nuestro alrededor parece estar complicado, estar difícil, el año pasado fue un año increíblemente diferente y difícil y complicado, y este año también está iniciando un poquito complicado. Pero cuando todo a nuestro alrededor parece ser complicado, recordemos que podemos permanecer en Dios a través de la fe. Y que la fe es lo que nos da la fuerza para permanecer en Dios, para seguir y para ver lo que otros no ven, ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y bueno, te animo a que estos mensajes tú los guardes en tu corazón, los pongas en práctica, no sea solo algo que escuchas y de ahí se te olvida, sino sea algo que en verdad podamos aplicar a nuestras vidas diarias. Y bueno, estamos muy contentos porque ahorita vamos a ir con Boca Kids. Boca Kids es todos los domingos a las 11:15. Nos estamos reuniendo todos los niños, los maestros preparan actividades, preparan clases, así que si tienes pequeños en tu casa, mételos a Boca Kids en Zoom. Aquí abajo está el link donde te puedes conectar. Y bueno, estamos muy contentos de que los niños también estén recibiendo de la palabra de Dios de esta manera. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos encanta tenerte con nosotros. Te recuerdo de nuevo que compartas este mensaje. Y bueno, que Dios te bendiga. Cuídate, cuida a tu familia y los esperamos pronto. Dios les bendiga.